Econopodcast, un nuevo formato en Economaster, tu escuela de negocios, donde hablaremos interesantísimos temas del mundo empresarial y de las finanzas, pero desde nuestra experiencia profesional. Bienvenidos a nuestra conversación del día de hoy. Vamos a empezar el día de hoy con un tema que nuestros empresarios nos indicaron que era vital para ellos: la competencia desleal. Fíjate tú, yo por lo menos voy por la calle, ya sea aquí en donde estamos, en Venezuela o en otros países latinoamericanos, y vemos ya de entrada una serie de productos que, si bien es cierto que a simple vista parece que cumplen todos los requisitos de la ley, no cabe la menor duda que es muy probable que alguno de esos productos venga por medio del sistema relacionado con el contrabando o con permisos, digamos, que fueron otorgados de manera muy sencilla, o en el caso de ciertos países donde, bueno, hay una gran cantidad de productos que ingresan a los diferentes territorios latinoamericanos con, digamos, una especie de permisividad, pues, porque de alguna manera el país es afín y las relaciones son buenas. Entonces, ¿qué está originando esto en nuestros empresarios? Bueno, el empresario ha colocado su empresa, ha pagado toda una serie de impuestos, paga una serie de trabajadores, ejecuta una serie de operaciones, pero se encuentra que hay un producto similar en el mercado que no paga el mismo volumen de impuestos, que no tiene el mismo costo de los trabajadores, que no se hizo localmente, sino que viene del extranjero, y obviamente este producto en algunos casos puede tener un precio bastante inferior al producto que se está haciendo en el mercado laboral, o en el mercado local, perdón. Entonces, ¿qué está ocurriendo allí? Bueno, que definitivamente el empresario tiene un problema grave. En la época de los 80 decíamos, y lamentablemente yo era esa tesis, que eso era un problema del empresario y que el empresario tenía que luchar contra estos efectos y tenía que ser más competitivo con el producto importado, que siempre entraba a menor precio. Pero ya estando en el 2023, he cambiado un poco de opinión sobre este tema y pienso que sí, el empresario tiene que luchar, pero también tiene que haber una serie de normas que de alguna forma lo protejan. ¿Tú qué piensas, Indira? Totalmente de acuerdo. ¿Y qué ha pasado en función a ese mundo de los 80? Y es que efectivamente el mundo se movía en un flujo de caja diferente. En la actualidad las empresas están obligadas a ser eficientes, a, de alguna manera, optimizar sus procesos para ofrecer mejores, para ser más competitivos, para tener mejores ofertas a sus clientes. Y esto afecta de manera muy significativa al empresariado en Latinoamérica. Puedes ver un producto A y un producto B y este vino a través de contrabando o sencillamente es pirata y compite sencillamente en precio. Puede ser tóxico, puede tener algunas, digamos, de alguna manera puede no ser lo que vende, pero sencillamente compite con precio y hace muchísimo daño al empresario que, como tú bien decías, paga sus impuestos, tiene una estructura, genera trabajo formal, de alguna forma ha tenido muchos años en el mercado y se ve muy, muy afectado por estas situaciones de contrabando, de piratería, en fin, de lo que es esa competencia desleal. Y es una realidad que en Latinoamérica la canibalización del mercado es una realidad. Competimos salvajemente por precios. Ahora, ¿qué hacer? ¿Y cuál es la recomendación que nosotros le damos a los empresarios desde Economaster, desde nuestra escuela de negocios? Hay que crear factores de diferenciación. Hay que educar a tu nicho de mercado o a tu consumidor. Hay que entrenarlo
a reconocer esos productos, diferénciate, denuncia. Ahorita pues el mundo ha avanzado mucho en cuanto a las plataformas digitales, a las redes sociales. Denuncia, este producto no es legal, no somos nosotros, no te hagas daño si es, por ejemplo, consumo algún, digamos, producto que se pueda consumir, y de alguna manera establece una marcada diferenciación de lo que es tu producto y véndelo como el producto original, ¿ok? Y además tienes que trabajar muchísimo la fidelización de tu cliente. No es una verdad ciega que sencillamente por precio ya te destruyeron la empresa. No, te corresponde crear una cantidad de estrategias de fidelización de tu cliente, de reconocimiento de tu marca, trabajar muy fuerte con equipos de mercadeo, de ventas, denunciar. Y bueno, en ese sentido hay diferencias importantes entre las grandes empresas y las pequeñas empresas. Las grandes empresas tienen departamentos específicos de control de calidad de sus productos y establecen incluso acciones penales contra la piratería. Y hay países que también favorecen, digamos, mercados legales. Cuéntanos un poquito en tu experiencia cómo has visto esto en el sector, por ejemplo, farmacéutico, las tabacaleras, que son las que sufren de manera, digamos, más fuerte todo este tema, porque sobre todo en el área farmacéutica, un medicamento sencillamente puede afectar de manera importante la salud de una persona. Sí, fíjate, voy a traer un caso que ni siquiera es ni de farmacia ni de consumo de tabacalera, sino un caso todavía más sencillo que la gente a veces no nos recuerda. Los cosméticos. Oye, hay sí, muchísima gente, por ejemplo, hay una serie de marcas que se han venido desarrollando en Latinoamérica y que han venido incrementando su calidad. Sí. Y esas marcas en Latinoamérica, que al principio como que no sonaban mucho, poco a poco se han venido consolidando en el mercado. Pero de repente le han llegado una gran cantidad de productos de otras legislaciones no latinoamericanas con una competencia muy fuerte en el precio en materia de cosméticos. Y se hinchan y dan alergia y los problemas dermatológicos son gravísimos. De verdad que yo creo que aunque una empresa pequeña obviamente no tiene tantos los recursos como una gran empresa donde puede meter abogados, puede meter inspección, puede meter gente que va supervisando los productos en el mercado. Un empresario pequeño no tiene esa capacidad económica, pero sí puede tratar de investigar qué producto está entrando y si puede colocar un podcast o un video en sus redes sociales y mira lo que me pasó, y mira esto, o sea, hay ciertas cosas que sí podemos hacer, pero lo más importante para mí, educar al consumidor, porque no cree, ay, es un polvito, me echo el polvito, 5 días después te sale aquella pues con la cara, y uno dice, pero ¿qué pasó? Esto debió haber sido algo que me comí, algo que no me sentó bien. No, es el producto de algo tan sencillo como un cosmético o como un labial que te puede dar alergia. Sí, sin duda. Y hay, bueno, de todo. Realmente creo que el gran consejo que tenemos para los empresarios el día de hoy, no importan sus dimensiones, es la diferenciación, la educación de su cliente. Denuncien. Traten de vender su producto como la originalidad, como lo que generó réplicas, porque eso habla de que tu producto es muy bueno, de que gustó. Entonces, apaláncate en esa idea y siémbralo en la mente de tu cliente. Vamos a cambiar ahora de tema, Indira, porque yo me siento muy preocupada por algunos temas relacionados con lo que es la rentabilidad de los negocios. Lo que yo traigo aquí a colación es el tema de la medición de la rentabilidad de las empresas, Indira. ¿Qué piensas tú de ese tema? Es un tema súper interesante desde el punto de vista de las finanzas, porque para nosotros, los financieros o aquellas personas que estamos formados en el mundo de las finanzas,
hay indicadores muy claros que hablan de qué es rentabilidad. Y además hay fórmulas específicas que hablan de qué es la rentabilidad, que no es más que el beneficio entre la inversión de capital del accionista. Y está relacionado básicamente al retorno de la inversión en función de un capital aportado. Eso es lo que dice el libro. Pero ¿qué pasa en la experiencia? Hay confusiones con respecto a qué significa el flujo de caja, hay temas de dividendos, hay temas del beneficio per se de la empresa. Háblanos un poquito en tu experiencia, ¿qué has visto en las empresas? Mira, yo he visto algunos casos bien interesantes. Voy a empezar primero con los casos de empresa y luego voy a pasar con los casos de socios. Hemos visto en las empresas tres cosas interesantes, tanto en grandes como en pequeñas empresas. La primera es que la empresa tiene una gran utilidad financiera, por lo tanto generó una excelente rentabilidad, los ratios indican que es una empresa ganadora, pero cuando vamos al flujo de caja, el flujo de caja es negativo y no se correlaciona de manera directa con las utilidades que tiene la empresa. El segundo caso también que me parece muy interesante es el inverso. La empresa tiene una pérdida horrorosa y el flujo de caja está lleno de caja. Exactamente. Entonces, claro, eso confunde mucho al accionista, porque el accionista también espera una rentabilidad y hay confusión entre la rentabilidad del accionista y la rentabilidad de la empresa. Usualmente el accionista piensa que lo que gana la empresa me lo tengo que ganar yo, pero no es necesariamente así. Entonces, claro, imagínate tú que tú eres un accionista y ves una empresa con un gran flujo de caja, pero que no puede repartir dividendos. ¿Qué le dirías tú? Y bueno, lo primero es que tú dices, bueno, no, pero aquí hay dinero. Y volvemos al podcast 1, si no lo vieron, los invitamos a verlo. Hablamos de esa gran ilusión o la fantasía del flujo de caja. Hay que hacer estudios profundos para una determinación de dividendos, para efectivamente darle una valoración real sin afectar la operatividad de la empresa a lo que son todos estos temas, porque los conceptos, como tú misma indicabas, son absolutamente distintos. Uno es la perspectiva del accionista, otro es digamos el performance o digamos lo que es el rendimiento de la empresa o de la entidad como tal, y otra cosa es el flujo de caja. Una empresa sana, una empresa saludable, debería tener buenos indicadores financieros y flujo de caja que respalde esos buenos indicadores. Pero sí ocurre no como se imagina, que de repente nunca ocurre, sí. Es bastante habitual esto que tú indicas. Así es. Indicadores contrarios. Indicadores distorsionados. Distorsionados. Pues, donde de alguna forma sabemos que la empresa ha ganado dinero porque tiene un buen flujo de caja, pero no lo refleja su utilidad financiera. Entonces, ¿por qué está ocurriendo este tipo de situaciones? No solamente lo hemos visto en Latinoamérica, también lo hemos visto en grandes empresas que cotizan en la bolsa de los Estados Unidos, donde no hay utilidad o la utilidad es relativamente menor, pero tienen un importante flujo de caja. De hecho, recuerdo haber leído en Bloomberg que algunos accionistas empezaban a quejarse de que tenían a los directores de empresas durmiendo en excesivo flujo de caja y no repartían dividendos a los accionistas. Recuérdense que en empresas muy grandes se juega entre el dividendo y el valor de la acción. Caso típico, Microsoft. Microsoft no reparte dividendos a sus accionistas, sino todo se hace a través del valor de la acción en la bolsa. Pero hay otras empresas que sí basan su valor en función del dividendo que se reparte. Y en el caso de las empresas pequeñas o medianas, el dividendo que se reparte es muy importante para el accionista, porque probablemente ese dividendo va a servir para el fondeo de lo que va a ser la pensión y la jubilación de ese accionista. Por eso hay tanta vigilancia por parte del accionista en relación a ese dividendo. ¿Qué es lo que ocurre para mí en Latinoamérica? Un detalle importante es que algunos países, debido a la inflación, tienen que aplicar ajuste por inflación y eso puede ser distorsionante de la actividad financiera. Importante distorsión. Exacto. Porque en temas de inflación no hay, digamos, hay metodologías que se acercan o que buscan corregir de alguna manera lo que son las cifras históricas comparadas con las cifras reexpresadas, pero no hay, digamos, una corrección al 100%. Entonces, ahí es donde estos casos ocurren mucho, estos indicadores
como tú hablabas, de esos indicadores que de repente pueden ser positivos a nivel de rentabilidad, sin embargo no tienen un flujo de caja que acompañe esos indicadores. Pero desde el punto de ese empresario que busca proteger su jubilación, me gustaría retomar esa idea porque tú hablabas un poco de lo que es él como persona. Todo empresario apuesta a un negocio y sacrifica mucho por un negocio que inicia pequeño y puede convertirse en una empresa gigantesca, porque no hay empresa grande que haya crecido grande, todas fueron pequeñas en algún momento. También muchos de los accionistas, lejos de lo que se piensa, buscan también cubrir un flujo de caja ante momentos de debilidad de la empresa. Y en Latinoamérica, lejos de lo que se piensa, y repito, los empresarios son bastante previsivos en ese sentido. No solamente buscan resguardar su integridad personal, la de su familia, su pensión, su ahorro, su retiro, también piensan en los momentos en que la compañía pueda atravesar dificultades, porque las economías en Latinoamérica son de alguna manera inestables, tienen unas particularidades que han enseñado al mismo empresario que hay momentos de alto flujo de caja, pero hay momentos, como le llaman, de las vacas flacas. Exactamente, sí, yo creo que si hay algo que nos caracteriza en Latinoamérica y lo está demostrando esta crisis, es nuestra resistencia, nuestra resiliencia, nuestra flexibilidad al momento de analizar los problemas en el flujo de caja. Puede haber algún tipo de desorden, eso no hay duda, y eso lo hablaremos en otro podcast, cómo crearle orden a tu negocio, a tu flujo de caja. Pero el empresario en Latinoamérica sabe que vamos de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, o sea, siempre es como una gran ola de subidas y de bajadas, y por eso es que es tan previsor en tomar y resguardar los flujos de caja. Y por eso es que cuando tú, por ejemplo, vas a Estados Unidos o vas a Europa, ¿qué es lo que te encuentras? Bueno, que parte de uno de los grandes inversores en estos países son los países latinoamericanos, de donde han salido flujos significativos de caja con el objetivo de resguardar por los efectos de inflación, devaluación y demás, que de alguna manera ha afectado a Latinoamérica más que a otras regiones. Sin duda, sin duda. Y vemos que de alguna manera, y es un sentido básico de supervivencia, los accionistas, incluso cualquiera de las personas, cualquiera de nosotros, busca resguardar en moneda fuerte sus ahorros, busca realizar inversiones razonables para mantener, digamos, el valor del dinero en el tiempo, que es uno de los grandes temas en Latinoamérica, porque bueno, vivimos con una realidad de devaluación, de inflación, y tenemos que vivir con esos actores permanentemente. Y como lo prometido es deuda, vamos a hablar ahora de inteligencia artificial, pero desde la perspectiva de las finanzas. En la primera edición de nuestro podcast habíamos hablado un poco de lo que son los avances en materia de inteligencia artificial y las nuevas ventajas que puede representar para el perfil de los financieros dentro de las empresas. Hoy Carmen nos trae a colación o nos trae para nuestro segundo podcast algunos cursos gratuitos que pueden realizarse a través de las redes para adiestrarse en todo el tema de inteligencia artificial. Antes voy a comenzar con una pequeña introducción, porque yo creo que es importante entender qué es lo que ha salido de inteligencia artificial y cuál es la diferencia. Y me traigo aquí mi inteligencia artificial y chuleta. Ajá. Y entonces aquí hay un punto importante, que el primer ChatGPT realmente es de noviembre del 2022, o sea, sí, no tiene ni 5 meses. Sí. Claro, ciertamente esta tecnología tiene por lo menos 20 años desde que estamos en desarrollo. Pero el hecho de que ya haya sido factible y que haya avanzado es apenas muy reciente. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el ChatGPT, tenemos el Processar,
que nada más procesa 75,000 palabras por segundo. Sí, o sea, él una barbaridad. una novela en un minuto. Exactamente. Ahí te sientas tú y él te da una novela en un minuto. Y adicionalmente tenemos algo que también desarrolló Google, que lo llaman el PAM2, que tiene como objetivo ir reprocesando los reprocesos de Google con el objetivo de mejorar. Pero tú tenías algún otro, ¿verdad? Que me habías comentado. Nosotros acá en la oficina que usamos you.com. Sin embargo, hemos, de alguna manera, ¿cuál ha sido la experiencia en el uso de esta herramienta? Y es que hay que saber cómo preguntar a estas herramientas de inteligencia artificial. Si tú haces una pregunta genérica, obtendrás una respuesta genérica. Ya prácticamente acá en la oficina no buscamos en otros buscadores tradicionales, para no nombrar los más usados. Vamos directo a la inteligencia artificial, pero hemos descubierto que en la medida en que seamos más específicos realizando las búsquedas, vamos a conseguir opciones, digamos, más adaptadas a lo que queremos. Básicamente, ¿para qué? Para darnos ideas, porque esto lo complementamos para facilitar un tema de redacción, para facilitar un proceso creativo, buscar un nombre, para ese tipo de cosas. Sin embargo, y como lo hablamos en el podcast número 1, basados en el trabajo que hacemos en la Escuela de Negocios, que lo que busca es difundir las buenas prácticas de negocio, hacer de sus negocios empresas sostenibles, rentables, y nosotros le hemos dedicado nuestra vida a este tema. Y pues bueno, ciertamente las redes tienen una complejidad, y es el tema del tiempo. Era una de las cosas que en lo personal a mí me costaba más cuando iniciamos este mundo de los reels, de todo este tema, era cómo recortar la información. Y las herramientas de inteligencia artificial son muy eficientes en ese sentido, y cada vez nos hemos ido acercando a mejores preguntas. Incluso ya hay profesionales que trabajan en este tema, ya las empresas están buscando los prompters, que son los profesionales especializados en búsquedas efectivas en herramientas de inteligencia artificial. Incluso Prompter es una app que te adiestra en cómo utilizar las herramientas de inteligencia artificial. Bueno, yo les voy a dejar aquí algunos tips prácticos, porque es lo que hemos estado haciendo para tratar de entender qué es este mundo nuevo digital. El primer tip que les voy a dar, y por favor esto no es publicidad para los nombres, sino es simplemente lo que nosotros hemos venido usando, es que hay una Google Inteligencia Artificial. Es un programa que está solo en inglés, pero que yo creo que en muy poco tiempo va a estar traducido a varios idiomas. Dura 4 semanas y tiene por objeto explicar qué es la data, cuáles son sus aplicaciones y cómo mediante la data se genera la inteligencia artificial. Yo lo hice, el programa es absolutamente gratuito y te permite entender de qué forma tienes que tú alimentar esa inteligencia artificial para que ella te dé la verdadera respuesta que tú estás buscando. Por supuesto, ellos son muy claros en que todavía esta inteligencia artificial tiene muchas limitaciones y hay que revisar de alguna manera esos resultados. Pero me pareció muy interesante porque es una manera de enseñarte de una forma muy didáctica cómo funciona este proceso. Hay otro curso que tiene una parte gratis, pero luego una parte pagada, que viene de la Universidad de Pensilvania, está bajo la denominación de Wharton. También está en inglés, pero la parte gratis que yo hice también me pareció muy interesante porque me habla de cómo procesar la data para la inteligencia artificial. Es algo muy corto, es cierto que está en inglés, pero te dan un producto escrito, con lo cual se podría ir a un traductor y recibir el beneficio de este curso. El MIT, por supuesto, bueno, el MIT tiene toda la cantidad de cursos porque es uno de los grandes inventores de todo esto. Ellos hicieron un curso totalmente gratuito, se llama Machine Learning, y en ellos te explican cuál es la esencia de esta inteligencia artificial,
cómo crear un carro sin conductor, cómo hacer películas, cómo hacer un diagnóstico sin un médico a través de esta inteligencia artificial y, por supuesto, cómo hacer que ese cerebro, a través de la data que tú le entregas, haga una transformación como si fuera un humano. Yo creo que es importante que la gente revise esta página del MIT porque allí de verdad hay una gran variedad de cursos y ellos también los van colocando en la plataforma de Coursera. Otro de los muy interesantes fue el curso de Amazon, el cual me sorprendió porque Amazon te ofrece un curso para que aprendas a utilizar la nube en tu negocio, para que aprendas a utilizar el manejo tecnológico en los aspectos de logística, etcétera. Pero lo que más me gustó de estos cursos, Indira, es que muchos de ellos están traducidos al español. Sí. La misma data, cuando lo metes en tu teléfono, ella te ubica dónde está y ella inmediatamente traduce todo al español. Muy interesante. Hay una parte donde tú tienes que pagar, ¿ok? Porque tienes una parte gratis que dura nada más un año y luego tienes una parte que se va a cobrar. Hay que dejar una tarjeta de crédito y te van a descontar creo que $1 o $2, una tarjeta de crédito o de débito, pues para garantizar el pago, pero esencialmente tienes un año gratis con una gran cantidad de cursos muy interesantes. Microsoft, por supuesto, Microsoft no se podía quedar atrás. Tienen una sección para explicar el funcionamiento del lenguaje y algoritmos de la inteligencia artificial. Y luego, yo creo que es importante, dentro de cuando estás haciendo los googleando o buscando, etcétera, pues te van apareciendo diferentes opciones. Yo, por ejemplo, no entendía muy bien cómo funcionaba el chatbot. Ahora ya sea, bueno, mira, el chatbot, ya sé cómo funciona, ya sé cómo lo puedes colocar en Microsoft. No solamente tienes cursos gratuitos para aprender y dominar lo que es inteligencia artificial, sino en términos generales todo lo que es sistemas técnicos que te pueden ser de gran utilidad para el tema de tu negocio. Sin embargo, y para cerrar la conversación del día de hoy, tuvimos justo la semana pasada, recuerdas que nos reunimos con la abogada del grupo y ella nos hablaba de que la inteligencia artificial está programada con ejemplos perfectos, con temas que de alguna manera han sido cargados como esa data necesaria. Sin embargo, en ciertas legislaciones y en ciertos aspectos hay que tener todavía muchísimo cuidado porque, por ejemplo, en el área legal, habla de algunas jurisprudencias, algunas decisiones, pero son hipotéticas, no son reales. Entonces, ciertamente tenemos que manejar con muchísimo cuidado las herramientas de inteligencia artificial, son muy útiles, tenemos que adentrarnos en este mundo sí o sí, pero sí con muchísima cautela, tratando de identificar qué información es real y qué información es hipotética para que tú puedas evaluar cómo actuar ante un proceso similar, pero que no documentes, por ejemplo, una sentencia o un escrito legal en función de casos que son hipotéticos dentro de la inteligencia artificial. Entonces, sí hay temas que son de cuidado, hay temas que hay que ver y hay que validar en distintas plataformas antes de, por ejemplo, emitir juicios públicos u opinar sobre cierta documentación que es sensible y que es delicada. Entonces, la inteligencia artificial es un mundo por explorar, como decías tú, muy nuevo. Realmente estas herramientas están comenzando, no sabemos realmente a dónde irá a parar este tema de la inteligencia artificial, pero hoy por hoy son una gran ayuda en los negocios, son una gran ayuda, desde incluso ustedes, con todos estos ejemplos que les hemos dado, los empresarios, pueden ayudarse con estas herramientas de inteligencia artificial a diferenciarse. Les puede ayudar en el tema de la competencia desleal, les puede dar ideas que pueden implementar. Esto por el día de hoy, hemos terminado nuestra conversa y los esperamos en nuestro tercer capítulo de Econopodcast, un nuevo formato en Economaster, tu escuela de negocios. Bueno, Carmen, nos vemos la semana que viene. Y seguiremos con inteligencia artificial.